Buenas tardes, ingeniero, compañeras y aquellos que lleguen a ver este video, esta exposición. El día de hoy vamos a exponer sobre la diversidad cultural en el Perú. Este grupo está conformado por Aguilar Pinche Daniel, quien les habla, Correa Guaya Felipe, Floria Gamini Boris, Stein Espejo Flavio, Chocos Mendoza Kenneth. Bien. Para hablar un poco sobre la diversidad, Perú es un país pluricultural y pluriétnico. Nuestro potencial cultural se nutre de incontables manifestaciones artísticas, expresiones estéticas y de un rico patrimonio arqueológico. También de conocimientos, saberes, instituciones, tradiciones, historias y memorias de las diferentes culturas, grupos étnicos, pueblos y ciudadanos que compartimos a diario nuestros proyectos de vida y desarrollo. Esta diversidad nos brinda momentos de encuentro que debemos fortalecer para que sean cada vez más auténticos diálogos interculturales. En esta conjunción de visiones y prácticas, de relaciones respetuosas y mutuos aprendizajes, que podemos vislumbrar el enorme potencial creativo de nuestra sociedad. Por ello, entendemos que la diversidad cultural es un capital que refuerza la prosperidad y amplía los sentidos de la democracia, de vincularlos a los diferentes esfuerzos del viceministro de Interculturalidad. Ahora, no hay un país más diverso como el nuestro. El Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y del mundo. Esta variedad se remonta a lejanas épocas prehispánicas. Tiene que ver con la extensión y variedad geográfica de nuestro territorio y también con los bagajes de quienes han llegado en diferentes momentos a compartir este suelo con las poblaciones originarias, españoles y africanos, en el siglo XVI, chinos y japoneses en el siglo XIX, y tantos contingentes europeos en épocas más recientes. Esta convivencia no ha sido siempre armoniosa. Hemos vivido la diferencia con dificultad, la mezcla con duda, las fronteras y las relaciones con nosotros con sospecha. Pero nuestro novelista, José María Arguedas, quien mejor delineó la imagen alternativa de un país que tolera, respeta y celebra la utopía de la diversidad, por ello escribió sobre un Perú de todas las sangres, donde todos puedan vivir felices todas las patrias. La diversidad cultural es un componente esencial del desarrollo humano, constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas y es un factor importante en la lucha contra la pobreza. En un momento, José María Arguedas planteó la posibilidad de repensar nuestra historia y nuestro futuro compartido a partir de nuestras tradiciones y respetando e incentivando la diversidad como un elemento central de todo proyecto de desarrollo nacional. En este sentido, nosotros también decimos la diversidad cultural es una condición, un medio y un fin del desarrollo. Su reconocimiento debe constituir un activo y no un pasivo en nuestro esfuerzo por incorporarnos ventajosamente al mundo global. Ahora le doy el pase a mi compañero Sáenz. Eh, Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a hablar sobre la diversidad cultural en nuestra norma. Bueno, la diversidad cultural es un bien valorado, promovido y protegido en el mundo entero, considerado como un pilar del desarrollo humano sostenible. En nuestro país contamos con un marco legal que se encuentra en constante crecimiento, pero que, en primer lugar, se inscribe en las normas internacionales. Siguiente. En instrumentos internacionales sobre la diversidad cultural, Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en 1954, Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, 1970, Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 1972, Convenio en 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1991, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en 2001. Bueno, también la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003, Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 2005, Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, eh, Infor- Informe Invertir en la Diversidad Cultural y el Diálogo Intercultural en el 2009. La diversidad cultural se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento interno desde el más alto nivel, por lo que goza de reconocimiento constitucional. Además, en los últimos años hay desarrollos específicos en temas muy importantes como lenguas originarias, derechos colectivos, consulta previa, pueblos en aislamiento voluntario y la propia transversalización del enfoque intercultural en la gestión del Estado. Bueno, eso sería todo. Le doy pase a mi compañero. Muy bien.
Voy a hablar sobre los pueblos indígenas del Perú. En el Perú conviven pueblos indígenas con sus respectivas lenguas, tradiciones, como visiones y costumbres. Tienen en común el que establecen una relación espiritual, cultural, política, social y económica con sus tierras y su derecho consuetudinario, desarrollando estos una alta responsabilidad con la prevención de los recursos para garantizar su uso para las futuras generaciones. Los procesos históricos por los que han pasado estos pueblos indígenas son muy complejos, por tanto debemos considerar lo indígena como una identidad activa, en constante redefinición, lo que se relaciona sobre todo con la manera en qué modo autónomo estos pueblos van definiéndose ellos y sus agendas. Actualmente en nuestro país no contamos con un instrumento de medición especializado para las poblaciones indígenas. Los últimos censos que tuvo el Perú, que realizó el Perú, no incluyen esta información sobre la autodescripción de la étnica de las personas. Por esta razón suele estimarse la cantidad de población indígena en el Perú a partir a partir de la variable de lengua indígena. Siguiente compañero. Muy bien, las comunidades campesinas y nativas. Según el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, existen 6.105 comunidades campesinas y 1.469 comunidades nativas en el país, según COFROPI en el 2011. Si bien gran parte de la población indígena viven en comunidades campesinas o nativas, existe también una importante cantidad de población indígena que vive en ciudades. En nuestro país se encuentra actualmente vigente 47 lenguas originarias y 37 lenguas extintas. Las vigentes forman parte de las 19 familias lingüísticas, dos andinas, que son el Aru y el Quechua, y 17 amazónicas, según el Ministerio de Educación en 2012. Siguiente, compañero. Y los pueblos indígenas en, en aislamiento y contacto inicial. Los pueblos indígenas u originarios que viven en situación de aislamiento son son aquellos que no han desarrollado relaciones poco sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por descontinuarlas. Actualmente existen algunos pueblos cuya población total sigue en aislamiento, pero otros en donde solo un grupo se encuentra en esta situación. En el país existen 5 reservas territoriales destinadas a protegerlos, que ocupan ámbitos de las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Cusco. En estas reservas habita población perteneciente a los pueblos indígenas. Hay distintos pueblos indígenas que son el Isconagua, Maronagua, Nanti y entre otros. En 1920 se reconoce a la personería jurídica de las comunidades indígenas. En 1969 las comunidades indígenas se convierten en comunidades campesinas. En 1974 se reconoce a las comunidades nativas. En el 1994 el Estado peruano ratificó el convenio número 169 de la OIT. El 2006 para la protección, se salió la ley para la protección de los pueblos indígenas y originarios en situación de aislamiento en situación de contacto inicial. El 2007 fue la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. El 2011 se promulgó una ley que regula el uso, la prevención, el desarrollo, la recuperación, el fomento y la difusión de las lenguas originarias dentro del Perú. Y el 2011 también se promulgó la ley de los derechos a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. En el 2012 salió el reglamento de la ley de consulta previa a ahora, para continuar, lo voy a pasar a mi compañero. Bueno, población afroperuana. La población afroperuana ha contribuido significativamente a la construcción de la nación, pese a las dificultades para acceder a espacios de decisión y poca visibilidad que ha tenido. Hoy aporta valores, tradiciones y conocimientos que enriquecen nuestra diversidad. Debe resaltarse que el Perú no cuenta desde 1940 con censos de población que incluyan variable étnica, lo que nos permite identificar con claridad a la población afroperuana. Fue con el próximo censo del 2017 que se pudo contar con datos demográficos precisos y el 85% de los jefes del hogar afroperuanos se sienten orgullosos de serlos.
Bueno, en el mecanismo de visibilidad actuales, del 2016, de 2006, Día de la Cultura Afroperuana, se conmemora el 4 de junio de cada año en reconocimiento a los aportes de la población afroperuana en la construcción de la nación y su contribución actual en los aspectos económico, social, científico, cultural, religioso y artístico de nuestro país. 2007. Políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. En su artículo 2, materia 4, establece que todas las entidades del Estado deben coadyuvar en la implementación de programas y proyectos de alcance nacional y políticos sectoriales para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos y asiático-peruanos. En 2009, perdón histórico al pueblo afroperuano, un hito que muestra la voluntad del Estado de resarcir daños de larga data. Dice en el artículo número 1, expresa ese perdón histórico al pueblo afroperuano por los abusos, exclusión y discriminación cometidos en su agravio desde la época colonial hasta la actualidad y reconózcase su esfuerzo y lucha en la afirmación de nuestra identidad nacional, la generación y difusión de valores culturales, así como la defensa de nuestro suelo patrio. Siguiente. En el 2014, ¿no? El mes de la cultura afroperuana, recientemente declarado por la MINCUL. Junio será un mes durante el cual se desarrollarán actividades de promoción de derechos y jornadas de reconocimiento de sus valores en función a su identidad cultural como parte de la sociedad peruana. También orientaciones para la acción estatal respecto a la población afroperuana. Luego de casi 2 siglos de historia republicana, el Perú por primera vez fue diseñado de orientaciones dirigidas a la población afroperuana. Este instrumento de política ha sido elaborado participativamente y se ocupa de desventaja social, igualdad de oportunidades en el mundo laboral, educación, acceso a la justicia. Estas orientaciones deben ser transversales a la acción estatal. Y el 2015, Decenio de los afrodescendientes. La Asamblea General de la ONU adoptó por consenso una resolución que establece la celebración del Decenio Internacional de los Afrodescendientes del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2024. El lema fue Afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Le doy el pase a mi compañero. Bien, buenas tardes. Yo le voy a mencionar sobre nuestra diversidad en el mundo de hoy. En décadas recientes, las relaciones y visiones sobre nuestra sociedad se han modificado. La conjunción de procesos demográficos y migratorios, modernización y ampliación de ciudadanía, movilizaciones sociales y políticas han tenido impacto en el modo en que convivimos hoy los peruanos. Actualmente nuestra sociedad diversa y compleja tiene que afrontar nuevos desafíos y oportunidades. La intensificación de las migraciones más allá de nuestras fronteras, la globalización cultural y mediática, el desarrollo de nuevas tecnologías, la conformación e intersección de nuevas identidades locales, regionales y globales. También quería agregar sobre la música, la gastronomía, el turismo, las artes, las lenguas, las vestimentas, las tradiciones. Todo lleva una impronta donde la cultura acaba siendo clave. Hoy no se viaja solamente para conocer un sitio arqueológico, sino para conocer culturas y aprender de ellas. Cada vez aparece como incuestionable el uso de lenguas originarias. Pocos se atreven a discutir la relevancia de las memorias locales. Pocos se atrevieran a sostener posiciones racistas o centralistas como antaño. Hoy en el Perú se respira un nuevo contexto. La diferencia, la pluralidad de experiencias, de memorias, de formas de vida, son valoradas cada vez más. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora los retos y posibilidades de la diversidad cultural. La primera es una oportunidad ya que permite establecer relaciones armónicas y de respeto entre los pueblos que conforman un país. También permite construir mecanismos y escenarios de valoración donde las diferencias étnico-culturales sean ventanas de oportunidades. La tercera sería una ayuda a reflexionar sobre los modos en que es pensado y vivido el bienestar de
diferentes personas y pueblos, y por lo tanto nos interroga sobre el modo de adaptar nuestro modelo de desarrollo a experiencias. La cuarta sería permite una convivencia donde se reconocen los aportes de cada persona y pueblo en las narrativas del país y en su propia conformación. Es pues un elemento fundamental para afirmar la dignidad de las personas, su autorreconocimiento y sus derechos humanos, conservando su identidad cultural. Para finalizar, el último sería, tienen un enorme potencial para enfrentar la exclusión y la discriminación, pues hace de las diferencias algo positivo y promueve condicionales para una cultura de paz y convivencia fructífera. Bien, gracias.